30.000 soles. La operación delictiva tomó apenas 20. Interrumpimos brevemente esta información para irnos en vivo hasta el Congreso de la República. Adelante, Lourdes Paucar. Así es, Albina, tenemos entonces con nosotros al vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a quien le vamos a trasladar la pregunta respecto a la renuncia del, ahora exministro de Defensa, Mariano González. Vamos a escuchar entonces lo que dice. El manejo de las comisiones, hoy día ya, y con esto termino la idea principal, así como hubo delegación de facultades, voto de confianza, hoy día venimos debatiendo 3 días el presupuesto, presidido una comisión por la oposición, en este caso Fuerza Popular, y que se tumba, digamos, toda esa mala intención de algunas personas que querían que el gobierno patee el tablero para que la oposición no presidiera la comisión. Por supuesto, ahí estamos en un debate tranquilo. Y mientras hacemos esto, el Ejecutivo ya no solo tiene a Moreno, y lo descubre tardemente, reaccionan tardemente con el despido del caso que hemos visto ayer en un medio de comunicación, y ha asumido su responsabilidad el ministro del caso, que es el ministro de Defensa, pero más allá del ministro de Defensa, que ya renunció y que ha sido aceptada y que es el costo que ha tenido que asumir, nos damos cuenta que el gobierno viene pues reaccionando cuando la señora Heredia está en la sala VIP, recién el ministro de Relaciones Exteriores avisa a los medios de comunicación que se está yendo, cuando 30 días antes o 20 días antes la procuradora había pedido ampliación y se le había negado. Que eso no se haya visto en el Consejo de Ministros es raro, que el señor Moreno, cuando va a salir el escándalo, recién lo sacan porque primero le habían dado gracias por sus servicios. El caso de ayer parece ser similar, un retardo en la salida. En general nos preocupan los peruanos, que si la inseguridad ciudadana está como está, si los precios suben como sube, ¿dónde está el gobierno y el equipo de lujo? ¿No? Yo creo que ahí hay un serio problema. Y más bien espero y aprovecho la cámara de todos los medios para que el gobierno no pague su cuota a la FAO que tiene que hacerla cada cierto tiempo. O sea, primero hay que aclarar cómo se dio esta irregular convocatoria a la señora Heredia, ¿no? Así que nosotros en el Congreso seguimos trabajando fuera de los tremendistas antifujimoristas que decían que esto iba a ser un caos. Ahí está el presupuesto, pero más bien ahora habría que llevar la opinión pública qué pasa con el Ejecutivo, qué pasa con el gabinete, qué pasa con el equipo de lujo. Tantos problemas en menos de 120 días, creo que es complicado. Ahora, precisamente ¿Pasa todo por alto? el día la FAO ha dicho que va a aplazar. Se está preguntando respecto a la asunción de mando o la asunción de cargo de Nadine Heredia, y a lo que opinó Juan Chaput respecto. Es una forma elegante, pero insisto, el favor que le paga PPK a Humala es este retardo o esta forma retrasada de reaccionar, no porque tenga que la señora Heredia ser culpable, no porque hay que sancionarla, porque eso es aquí estamos por si acaso en democracia, en un Estado de Derecho, pero el nuevo gobierno que entra frente al anterior cuestionado, investigado por lavado de activos, ¿no le preocupa que el actor político más importante hoy día investigado en un proceso penal se vaya a la fuga? ¿No le preocupa? Yo sé que no. Ahora vemos la desesperación de la señora Heredia porque gane el señor Kuczynski las elecciones, porque el favor con favor se paga. Así que si la FAO ha dicho eso, insisto, el gobierno no debería abonar la cuota que hace la FAO hasta que este tema se aclare y que se lleve el proceso judicial como corresponde, ¿no? La renuncia de Mariano González muestra que el gobierno no tiene cuadros, que cometió un error al permitir que González, que venía justo del régimen humanista, permaneciera en el cargo. Yo creo que el tener a Jaime Saavedra te demuestra que no hay cuadros en el gabinete, aparte del ministro de Defensa que ya renunció, porque cuando uno ve los resultados en materia también educativa de la llamada reforma entre comillas, porque obviamente ese es el lobby que hay a través de las consultoras que se pagan, que hasta el día de hoy no nos han dicho a quién le pagan las consultoras, nos dice que el gobierno de PPK lamentablemente armó un equipo en el camino, no es que tenía listo las medidas de lucha contra la corrupción. Está el señor Vega, a quien le tengo mucho respeto, pero recién generando ideas para dársela al presidente en curso. O sea, ya están en el gobierno, están subidos en el piloto o en la nave que es el país, y recién convocan una comisión para que en 45 días le generen ideas contra corrupción. Recién sale la muerte civil, que es un saludo a la bandera. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, Corrupción Cero, que es un proyecto que cubre los vacíos de la muerte civil, que no sirve para nada, porque hablas de 15 UITs para arriba, hablas de hablar en crimen organizado, cosas que son complicadas, ¿no? Entonces, ves debilidad en equipo, no hay equipo de lujo, en la reacción
y ya en la complicidad del gobierno en dejar algunos señales anteriores, ¿no? Bueno, simplemente que algunos lo han querido sobredimensionar. Es un gabinete con personas buenas dentro del gabinete, pero que no tiene el objetivo fundamental. Recuerde usted la delegación de facultades, ¿no pidieron delegación de facultades para salud, para educación? Claro, su prioridad no está en ese tipo de cosas que le preocupan al pueblo, su prioridad está en colocación de bonos en el exterior, en cómo reparte su digamos, patrimonio al extranjero. Son sus temas del señor Kuczynski, que lo entendemos, pero este no es un directorio, este es un país y definitivamente el gabinete está fallando y ya tenemos varios casos que demuestran eso, ¿no? Zavala en la mañana diciendo que acepta la renuncia de González, ¿qué le ha parecido? Igual como el caso de Moreno, y me apena que lo vuelvan a meter a Fernando Zavala, que creo que es bueno que exista esta oposición bien responsable en este Congreso peruano el de hoy día, porque otro Congreso Zavala ya hubiera seguro tenido que rendir cuentas con una interpelación como gabinete, porque si el señor Moreno, cuando sale el escándalo, el señor Zavala se entera una semana antes y no lo vota, no lo echa, sino espera que salga el escándalo para recién cambiar la resolución. Igual, el ministro de Defensa dice que le cuenta al señor Zavala y el señor Zavala no le pide la renuncia en ese momento, sino recién anoche o hoy día en la mañana, después que sale en el medio de comunicación. Creo que el ministro Zavala está cometiendo errores, debe ser por la inexperiencia en el caso de dirigir un gabinete que no es lo que PPK le vendió. Seguro él pensó que iba a tener un gabinete de lujo, ahí tiene ese gabinete, y es la segunda vez que lo involucran al ministro Zavala en una reacción tardía, porque si hoy día dice, acepto la renuncia, le pidió la renuncia y se la acepté, ¿por qué? Porque la entrevista en el programa de anoche fue complicada, porque las redes fueron muy duras. ¿Por qué no lo hizo hace una semana? ¿Cuál es la diferencia de hace una semana a la de ayer? Entonces creo que complica a Fernando Zavala más bien la decisión que en un momento no la toma cuando debe tomarla y la toma un poco después, ¿no? Juan Chaput señaló de que, o consideró que pese a todo, Mariano González había hecho una buena gestión. ¿Usted también lo considera? Bueno, el ministro de Defensa, como ministro, yo no soy especialista en el sector, pero he escuchado opiniones que venían haciendo cosas buenas en el sector, pero el tema concreto es que el equipo de gabinete viene haciendo agua por varios lados. Tenemos el ministro de Salud, tenemos la ministra de Defensa, el ministro de Defensa, tenemos el ministro de Educación, que es una barbaridad los hechos de las computadoras compradas con testaferro. Entonces, por favor, hay que pedirle al gobierno que ya es hora de empezar a gobernar pensando en los peruanos, y creo que no tienen el norte claro. Están más preocupados, por ejemplo, por haber cubierto la salida de la señora Heredia que por resolver los problemas que a la gente le interesa. 61% en el tema de los precios, 47% en la seguridad. Claro, lo muestran la parte positiva, ¿no? Dice, se frenó la caída. No, no se ha frenado, no lo engañan al presidente. La gente cada vez está más fastidiada. No encuentra un punto de quiebre con el gobierno de Humala. Siente que es el mismo gobierno, no porque sean la misma gente, sino porque son los mismos problemas que no son resueltos. Muchísimas gracias, congresista Luis Galarreta, opinando respecto a esta renuncia del ministro de Defensa Mariano, bueno, ahora ya es ex ministro de Defensa Mariano González, y también respecto al caso de Nadine Heredia. Recordemos que la FAO ha postergado su asunción como directora de Enlace, señalando o destacando los problemas judiciales que tiene la ex primera dama. Además, hemos escuchado justo hace unos minutos a Luis Galarreta señalar que esta situación de Mariano González ha complicado también al jefe de gabinete, Fernando Zavala. Nosotros regresaremos más adelante entonces con mayor información. Muy bien, gracias Lourdes. Volvemos, retomamos la información que habíamos interrumpido. Cámaras de seguridad que graban el instante